Bueno, estamos acá en una nueva columna de Derechos y Derecho, hoy muy particular porque estamos en el 3 de junio, ya la canción que teníamos de cortina nos interiorizaba sobre la temática. Vamos a estar conversando un poquito de la violencia de género, pero de una forma más distendida. Vamos a charlar más entre Juan y yo de estas cuestiones, porque nos parece que como es una cuestión que para que se modifique tiene que ser un cambio cultural, también está bueno poder conversar y analizarlo desde la perspectiva de los dos géneros binarios que existen, que es el masculino y el femenino, y que en esta cuestión tenemos que involucrarnos todas, todos y todes para que realmente cambie. Acá yo tengo las estadísticas del año pasado en cuanto a violencia de género, un año muy particular, la pandemia. Exactamente, donde sabemos que los casos han crecido porque estábamos todos en nuestras casas y es más difícil poder salir, pedir ayuda y demás, pero bueno, como también sabemos, existe la línea 144 de Nación para pedir ayuda si sufrís violencia de género, y tenemos que en promedio durante todo el año, de enero a diciembre, hubo entre 8.000 y 9.600, 700 llamados a este número 144, que da un total de 108.403 comunicaciones totales, 108.403 llamados al 144 pidiendo ayuda por violencia de género, que es una vía de comunicación, ¿no? Porque sabemos que está la Comisaría de la Mujer de todas las ciudades, sabemos que hay otras organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre violencia, que están las fiscalías, que hay situaciones que no se denuncian incluso. Claro. Entonces este es un mínimo panorama, 108.403 comunicaciones. En promedio hubo 287 llamadas diarias. Montón. Entre 287 y 312 según el mes llamadas diarias a esta línea. El porcentaje en la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros estamos parados, el 57% de esas llamadas son de la provincia de Buenos Aires, 16.809. Después está en la página de argentina.gov.ar todo el país, qué porcentaje tiene cada provincia. Pero bueno, la provincia de Buenos Aires, el 57%. El 95% de las personas que llamaron refirieron el ejercicio de violencia psicológica por parte de su agresor, el 90% corresponde a la modalidad de violencia doméstica y el 67% refirió haber atravesado una situación de violencia física. ¿Qué sería específicamente violencia doméstica? ¿Que es por dónde sucede? Claro. No es por el tipo de violencia. Claro. Está bien. Doméstica se le llama la violencia en el hogar, en el grupo familiar. Digo, no son categorías excluyentes, puede ser psicológica y doméstica. Exactamente, bien. Sí. El 37% afirmó haber estado en situación de violencia económica patrimonial, el 34% indicó violencia simbólica, el 13% manifestó hechos de violencia sexual, el 14% de los casos registraron el uso de un arma de fuego o punzocortante. Cuando hablamos de armas de fuego, también acá se me viene a la cabeza las situaciones de femicidios o feminicidios en manos de personal policial, que hemos tenido muchos, muchísimo. Con su arma reglamentaria han cometido el crimen. De las personas en situación de violencia, el 98% se comunicaron son mujeres. El 63% tienen entre 15 y 44 años. El 2% se encontraban embarazadas. Estos son 677 personas. El 3% tenía alguna discapacidad, 767 personas. La persona agresora, el 90% son varones. El 44% de los casos involucra a una expareja como el agresor. ¿Cuánto? 44%, una expareja. Muy alto. El 39% de los casos, quien agrede es la pareja actual. Datos sobre la denuncia o comunicaciones previas, y esto es muy importante, 2.995 personas en situación de violencia tenían medidas de protección vigente. Y acá lo que se pone en jaque es la medida de restricción. ¿Sirve o no sirve? El botón antipánico. Sabemos que cuesta acceder al botón antipánico en nuestra ciudad y lista de espera para poder acceder al botón antipánico. ¿Qué es el botón antipánico? Vos haces una denuncia contra quien ejerce violencia de género hacia vos, y te dan un botón antipánico por si se acerca, apretás ahí y tendría que venir la policía. Bueno, hay lista de espera para eso. Se planteó una situación que es como, a mí me resulta superadora,
que es las tobilleras Ajá. que se aplican a las personas que terminan de cumplir que tienen arresto domiciliario. Sí. Entonces lo que planteaban eran tobilleras para quienes ejercen esa violencia de género. En vez de una perimetral, claro, es la tobillera que está, ¿cómo se dice? Seguida. Sí, tiene GPS. Tiene GPS, entonces se le hace el seguimiento y se ve dónde está la persona. ¿Y qué pasa con esto también? Recae sobre quien es el violento, quien ejerce el delito, es sobre quien recae esa cuestión también. O sea, no pone en la mujer una tarea más que tiene que tener, que es estar apretando el botón, estar pendiente. Eso estamos totalmente de acuerdo. Si pone la carga en la persona que agredió, pero por ahí a mí me genera la duda, al ser algo que viene a reemplazar una perimetral, un agresor X puede salir... No, en realidad tendrían que estar las dos cosas juntas, la perimetral y la tobillera para controlar que esa perimetral se cumpla. No que quede en... Pero la perimetral es una restricción de acercamiento. Exactamente. No ambulatoria. O sea, una persona que tiene una... No, las medidas perimetrales se otorgan a X distancia de tu domicilio y hacia la persona. Si yo estoy acá... Justamente. No está la posibilidad de que un agresor que tenga la perimetral se cruce en un parque, por ejemplo, a su agredido. Se tiene que ir. Se tiene que ir, entiendo. Pero si la persona agredida no tiene el botón, ahí sí me parece que... Sí, son medidas complementarias y teniendo Claro. en cuenta esta cuestión de... Hay una lista de espera para acceder al auto mecánico. Sí. Si vos tenés una medida perimetral, tenés que el 911 le avisás y tiene que venir enseguida. Ajá. Esa cuestión está más allá del botón antipánico. Bueno, Entonces, esas son cosas que está bueno saberlas, porque muchas veces se habla y uno tampoco sabe cómo funcionan. Claro, exactamente. Lo mismo que cuando nosotros realizamos una denuncia de violencia de género en la comisaría de la mujer, nos toman la denuncia y hay una parte que nos dice si queremos instar la acción penal. Como suelen ser delitos de lesiones, Sí. que las lesiones son de acción privada, es decir, si yo digo que no quiero que la fiscalía investigue, no se investiga. No se investiga de oficio. Exactamente. Entonces, si no se insta la acción penal, la fiscalía no investiga y por ahí queda muchas veces ahí. Si bien las medidas, esta que estamos hablando, las medidas perimetrales y demás, que son cautelares, las otorga el fuero de familia, el fuero civil. Pero bueno, es importante tener en cuenta esto, que si nosotros no instamos la acción penal cuando hacemos la denuncia en la comisaría de la mujer, el delito que se está cometiendo no va a ser investigado por la fiscalía. Bien, eso es importante saberlo. Exactamente. Y siguiendo acá un poquito con las estadísticas, tenemos un gráfico que nos muestra promedio diarios de comunicaciones por violencia de género recibida, comparación en el periodo 2019 y 2020, y esto lo que hace es medir el impacto en el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y tenemos que en 2019 el promedio diario en el mes de marzo era 219, y esto es de denuncias, estamos hablando. Ajá. 219, y en el mes de marzo del 2020 fueron 182. Pero si nos vamos a octubre, el promedio fueron de 208 en el 2019 y en el 2020 247. Y el mes más alto de diferencia es en mayo, donde en 2019 hubo 182 denuncias y en 2020 hubo 248. Esto muestra a las claras cómo se fue incrementando en pandemia la situación y cómo se agravó la situación de violencia de género. Bueno, hasta ahí con el tema de las estadísticas. Bien. Nosotros sabemos que el 3 de junio estamos hablando de la violencia de género porque ocurrió un femicidio, ahí se volcó la comunidad a las calles, las organizaciones de mujeres y las mujeres independientes salimos a reclamar a partir de ahí y ahí se hizo conocido el Ni Una Menos. Muchas veces también desde los medios ninguneado desde una parte de la sociedad que dice ni una menos, entonces ni un perro menos, entonces ni un hombre menos, claro. Como deslegitimando el reclamo. Y no puedo dejar de recordar a Viviana Canosa cuando en un cruce con Novarecio estaban discutiendo de estas cosas, entonces ella decía, ¿y por qué ni un hombre menos? ¿O qué? ¿Los hombres no reciben violencia? Y una periodista de Novarecio le decía, sí, pero no se muere una mujer no muere un hombre a manos de una mujer cada 18 horas como pasa con las mujeres, ¿no? Sí, y
es totalmente de acuerdo con lo que vos decís, y desde una perspectiva por ahí un poco más teórica, los derechos humanos los tenemos en calidad de seres humanos, con lo cual son los mismos para todos, pero también se hablan los derechos de grupos, como los derechos de la mujer, de los indígenas, afroamericanos. Los sectores más vulnerados de la sociedad. Claro, porque hay sectores que son vulnerados a los que hay que ejercer una discriminación positiva o asegurar derechos de una manera positiva para contrarrestar esta vulneración preexistente. Exactamente, de hecho nosotros tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración, los Tratados Interamericanos de Derechos Humanos, y tenemos específicamente tratados internacionales de derechos humanos de la mujer, tenemos de los niños, niñas y niñas, de adolescentes, tenemos de las personas mayores. ¿Por qué? Porque son esto que vos estabas diciendo. Entonces específicamente el derecho hace la distinción, porque lo que hace el derecho es ante la situación fáctica, ante lo que pasa en la comunidad, sí, tiene que regular. Claro. Entonces esto es así, ¿no? Y bueno, y todo tiene que ver con esta sociedad patriarcal, esta comunidad, esta cultura patriarcal en la que estamos insertos, en donde todos estamos atravesados por el patriarcado, por esta superioridad del género masculino sobre las mujeres en muchas cosas, y los hechos de violencia, que la más extrema es el femicidio, tiene que ver por considerar a la mujer como de propiedad del hombre, como un objeto, que dispone de él, ¿no? Por esto vemos este gran índice de exparejas que ejercen violencia de género y que cometen femicidios sobre las mujeres. ¿Por qué? Por esta sensación de propiedad que tienen sobre nuestros cuerpos, sobre todo. Exacto. También en este punto está bueno remarcar que cuando hablamos de mujeres también hablamos de cuerpos feminizados, y donde hablamos de lo que no es masculino, y acá viene también la cuestión de los travesticidios, que tantas veces hemos hablado, del travesticidio de Diana Zacayán, que fue el primero en ser reconocido de esa manera, que se ampara en la modalidad de femicidio que reconoce el Código Penal de nuestro país, que a partir de ahí se le da perpetua al femicida y al travesticida también. Hace poquito estuvimos charlando el caso de Joe Lemonge, que sí, también era en este caso era un varón trans, pero bueno, está inserto dentro de la violencia de género, porque es todo lo que no es masculino cis hegemónico, ¿no? Claro, es el receptor de violencia solo por no ser un varón cis. Exactamente. Cis heterosexual. Tal cual. Y bueno, y también, por supuesto, no podemos dejar de pensar lo necesaria que es la educación sexual integral en las escuelas, para que realmente nuestros niños, niñas y niñas crezcan sabiendo que, como vos decías, por ser persona todos tenemos nuestros derechos y todos valemos de la misma manera, que no tiene que haber discriminaciones por razones de género ni por ninguna otra cuestión. La importancia de que haya una modificación en la justicia. Perdóname, sobre el tema de la ESI, no me quiero ir de tema, pero quería recordar que fue una de las consignas que apareció en estos panfletos del atentado terrorista en contra de la ESI, y bueno, un discurso que se ha fomentado en nuestro país y acá en Bahía Blanca de manera muy fuerte, con un movimiento político evangelista muy fuerte. Así de es. hecho, acá Gómez Centurión, que tenía como candidata a vicepresidenta a Cynthia Houghton, también del movimiento evangélico, eligieron lanzar acá su candidatura, y hay gente que te dice que la ESI básicamente es enseñarles a los chicos a masturbarse. O sea, una ridiculez terrible que solo, a mi entender, a mí al principio me parecía tan ridículo que no podía concebir que alguien creyera que esto fuera verdad. Después recordé que hay gente que está acusada, imputada, ¿no?, de violaciones a menores, de ser pederastas. Bueno, aparece como un buen argumento para que los chicos no reconozcan su propio cuerpo y que sea más fácil que caigan en las garras de estas personas. Sí, tal cual, y también toda la cuestión del aborto y la decisión sobre el propio cuerpo. Ahí sí, también ha habido unos grandes movimientos, unas grandes reacciones en ese sentido. Pero bueno, también retomo esto, la necesidad de un cambio en la justicia, una justicia en la que nosotros vimos que tiene un marcado tinte machista, misógino y patriarcal, que si no,
definitivamente no tendríamos los índices de femicidios que tenemos, la cantidad de personas que han tenido muchas denuncias y que no ha pasado nada, los fallos vergonzosos que hemos visto a lo largo del año pasado y de este, que tienen que ver con cuestiones de género. También tenemos un Estado, dentro de los 3 poderes, en el gobierno tanto nacional como provincial, están los ministerios de las mujeres y diversidad, que es un gran avance, que cuesta un montón, que recién ahora el Ministerio de la Nación tiene presupuesto propio, que trabaja con los otros ministerios porque las políticas de género tienen que ser transversal. Claro. Entonces, desde economía se tiene que pensar el modelo económico con una perspectiva de género, en infraestructura también. Bueno, en todas las áreas de gobierno tiene que ocurrir eso, pero necesitamos un recurso económico para que se puedan llevar adelante distintos programas y distintas políticas. Que la única solución es trabajar en lo preventivo, y lo preventivo va a esto que hablábamos al inicio, de la necesidad del cambio cultural. Por eso tenemos que estar todos y todos involucrados. No es una cuestión de las mujeres. No, El 3J, ni una menos, no es una cuestión de las mujeres. En primer lugar, la responsabilidad es de los varones, y son ustedes, son ellos los que tienen que sentarse y ponerse a reflexionar qué es lo que está pasando, que sus mismos compañeros, en quienes ustedes se reflejan, sus amistades y demás, cometen hechos de esta envergadura, ¿no? Cuesta mucho porque estamos todos criados de una manera y de una forma de ser, y cuestan esos cambios, esas desconstrucciones, pero bueno, en algún momento hay que sentarse y ponerse a pensar y no reaccionar ante un avance que ven como que vamos contra sus derechos. Todo lo contrario. Claro. El feminismo lo que busca es una igualdad en la sociedad. Sí, hoy lo decía también Natalia Carabajal Figueroa, que nos aportó un audio con sus palabras, con sus reflexiones, y una cosa que decía, que no siempre se hace hincapié y a veces puede ser un poco confusa y parecer que se está menospreciando al movimiento feminista, es que los hombres también somos víctimas de la opresión patriarcal. Estaremos en una situación comparativamente mejor, pero lo cierto es que si bien está esa idea del macho, ese estereotipo normativo de cómo tiene que ser uno, etcétera, etcétera, no creo que exista un hombre que lo cumpla. Por lo tanto, no existe un hombre que tampoco sea oprimido de otra forma que las mujeres. Es raro que una mujer viole y mate a un hombre, digamos. Debe haber algún caso si lo buscamos, pero es la excepción, no es la regla, como si es la regla de estos femicidios que pasan prácticamente a diario. Y más allá de este carácter patriarcal que tiene este flagelo que tiene que ver con la violencia de género, yo quería agregar algo en relación a la ESI, que no aprender sobre nuestra propia sexualidad y ponerla como algo sagrado, que sagrado quiere decir separado, ¿no? Originalmente algo separado de nuestra biología y de nuestro ser, como algo que nos pertenece, es también ponernos a nosotros como objeto, así como se objetiva a la mujer, como el hombre objetiva a la mujer en lo sexual, es ponernos como objetos de algo que sería la especie, la sociedad, la religión, que nos dice a nosotros cómo tenemos que vivir. Y la verdad que atrasa y mucho. Sí, y en este sentido también esto de parece algo banal, el rosa para las nenas, el celeste para los varones, las nenas son las princesas, los varones son los superhéroes. Bueno, ese estereotipo que se genera es lo que nos marca de por vida en realidad, esas distinciones que se hacen, y en eso también apunta la ESI, dejar de generar estereotipos, que lo que generan esos estereotipos es discriminación, y cuando hay discriminación hay alguien que tiene un mayor poder sobre otra persona. Bueno, con eso también aporta la ESI, por eso es la importancia de la ESI, por eso, bueno, volvemos a repetir la importancia de que todo el Estado se haga cargo de sus responsabilidades y modifiquen estas cuestiones, se deje de lado la cuestión patriarcal y empiecen a tener perspectiva de género, tanto el estamento ejecutivo, legislativo y judicial. Por lo que observamos, el que está más atrás es el judicial, por eso es el que más le vamos a reclamar. Y también recalcar que esto es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no tenemos que mirar para el otro lado y hacernos cargo de que el cambio lo tenemos que hacer cada quien desde el lugar que está parado y en cada momento. Exactamente, así es.
Derechos y Derecho, la columna de Victoria Aure en El Ágora en Radio Nacional.